Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del fiscal general de Costa Rica, don Francisco Dalanese. Señor fiscal, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco su comparecencia en este conversatorio y para nosotros en esta fundación. Y yo pienso que para el país es un lujo tenerlo aquí. Para que usted sepa, para nosotros con Costa Rica es uno de nuestros mejores ejemplos. Y siempre nos tenemos que acordar cuando nos acordamos de, por ejemplo, Luis Muñoz Marín, Juan Bosch, Rómulo Betancourt, el cuarto era don Pepe Figueroa. La verdad que qué visión tuvieron ustedes desde la década del 40 y cómo ustedes han venido construyendo todas y cada una de las instituciones. Y bueno, y ustedes cuentan con el sistema democrático más transparente de toda América Latina y uno de los grandes ejemplos del mundo. De todos modos, quiero comenzar por ahí. ¿Cuáles son los retos del Ministerio Público a la luz de un sistema democrático? Y bueno, agradezco en primer lugar la invitación a participar en el programa y agradezco los conceptos emitidos hacia mi país. Mire, los retos del Ministerio Público en un sistema democrático es brindar un servicio público que sea acorde a las exigencias de una administración de justicia en el sistema democrático. Esto significa varias cosas. Primero, tiene que ser un servicio público eficiente, tiene que ser rápido, no pueden las causas prolongarse por años y años y años. Esto no quiere decir que se festine la justicia en nombre de la celeridad. Cada caso tiene que tener su tiempo adecuado de investigación y luego los jueces tendrán que hacer lo mismo con los señalamientos para juicios y realizar los debates. El Ministerio Público tiene que trazar una política de persecución que suponga un diagnóstico de las necesidades impuestas por la criminalidad. Claro. Dentro de esto, por supuesto, se detectarán necesidades varias, y con los presupuestos reducidos que tienen todos los ministerios públicos del mundo habrá que seleccionar los objetivos prioritarios para ordenar esos recursos en función de esos objetivos. ¿Qué le puedo decir? En Costa Rica se está trabajando en el diseño de un método permanente de diagnóstico, porque la criminalidad cambia todos los días. Claro que sí. De una semana a otra puede ser que el robo de vehículos no sea lo importante, sino los sicarios o el narcotráfico, y hay que tener capacidad de respuesta para esto. En Costa Rica todavía trabajamos en ese método, como le digo, la elaboración del método, pero intuitivamente el Consejo Fiscal ha determinado que apareció el fenómeno del sicariato, que no teníamos en Costa Rica hasta hace muy pocos años. Es un fenómeno mundial. Es mundial. Esto es un síntoma muy claro de delincuencia organizada. Claro. Y entonces ya tenemos dos objetivos a los cuales hay que darle prioridad, y lo que yo creo que es un mal endémico en muchos de nuestros países, y es la corrupción con los fondos públicos, que esto normalmente va a tener funcionarios públicos de un lado y empresas privadas del otro. Claro. Y en eso es en lo que estamos trabajando, es decir, mientras tenemos ese método de diagnóstico para una política más científica, digamos, o más técnicamente establecida, nosotros nos hemos abocado a lo que estimamos está golpeando más duro al país y tratar de darle una respuesta a esto. No podemos concebir un ministerio público que no tenga política de persecución. La política de persecución supone precisamente atender una necesidad social, claro, que es la que impone la criminalidad. Claro, allá la política criminal se traza desde el Ministerio Público. Bueno, vamos a separar algunos conceptos que yo creo que son importantes en esto. Primero, la política criminal es la que establece el Congreso, es la que establecen los diputados. Cuando se toma la decisión política de decir esta conducta es delito y se castiga con esta pena. A partir de ahí surgen dos políticas a cargo de titulares distintos. Una política de prevención, en Costa Rica está a cargo del Ministro de Seguridad Pública y algunos otros entes, como puede ser, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia en materia penal juvenil,
y algunas otras que habría que integrar según se trate del fenómeno, el Banco Central en materia de estafas con títulos valores o cosas de estas, y la política de persecución que tiene que ser decidida por el fiscal general previa consulta al Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es un órgano que congrega a los fiscales adjuntos de todo el país, que creo que en el contexto dominicano serían fiscales de distrito, me parece. Correcto. Que sería esa la situación. Este consejo tiene que diagnosticar y le tiene que recomendar al fiscal general. El fiscal general solo se podría separar de lo que diga el Consejo Fiscal con un acto fundado, porque asume la responsabilidad de esa separación, y en consecuencia, siendo el Ministerio Público una institución verticalizada en cuanto a decisiones y ejecución de esas decisiones, en el proceso de formación de la decisión es totalmente democratizado y es totalmente controlado, y esta es la situación que nosotros tenemos en Costa Rica. Desde la sociedad, bueno, desde el ciudadano común, se ve al Ministerio Público como el representante de la sociedad, es el que lo representa ante el sistema de justicia. Pero se me ocurre hacerle esta pregunta porque luego de lo que ha venido pasando con el Ministerio Público en la República Dominicana, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿el Ministerio Público representa a la sociedad o representa a la víctima? Yo creo que el Ministerio Público representa a la sociedad y representa a la víctima. Vamos a ver. La víctima es parte de la sociedad. Incluso hay casos en que la víctima puede pasar a un segundo plano. Podríamos pensar que una víctima de una tentativa de homicidio no quiera denunciar por miedo, porque está aterrada. Sin embargo, el Ministerio Público de oficio tendrá que investigar esa tentativa de homicidio, más allá de lo que piense la víctima, porque a la sociedad le interesa que los criminales que atentaron contra la vida de este ciudadano, que sigue atemorizado, se les haga justicia. Entonces, sí representa a la víctima, pero muchísimas veces está la sociedad por encima de lo que quiere esa víctima. Hay otros momentos, por lo menos en el derecho costarricense, donde la sociedad cede a los intereses de la víctima. Por ejemplo, en algunos delitos entre parientes, solo puede actuar el Ministerio Público si denuncia a la víctima. Si no denuncia, no se podrá actuar. En algunos casos de delitos sexuales es lo mismo. En Costa Rica hay casos de acción pública a instancia privada. De modo que el Ministerio Público, dependiendo de la situación, tendrá que responder a los intereses de la víctima y en otros casos a los intereses de la sociedad. No podemos hacer tabla rasa porque no todos los casos son iguales. Vamos a ver. En Costa Rica vemos que en un mismo cuerpo, en una misma estructura, confluyen, digámoslo así, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Especializada, lo que nosotros hemos denominado aquí la Policía Técnica Judicial. En la República Dominicana no es así. Cada quien anda por su cuenta y de su cuenta. Y se da la siguiente situación. Nos encontramos con un Ministerio Público muy débil frente a la defensa y frente muchas veces a lo que es o ha sido el proceso de formación de los jueces. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que tenemos un sistema que no funciona como el de Costa Rica, en donde se trazan políticas a lo interno de esa estructura que existe allá. Le hacía la pregunta de que a quién representa el Ministerio Público, porque se está dando lo siguiente en la República Dominicana. Cuando se le presenta un caso a un juez investigado por el Ministerio Público, muchas veces deficiente, nos encontramos con una defensa eficiente. Entonces, muchas veces da la impresión, eso es lo que percibe la sociedad, de que la ley protege al delincuente y lo que está pasando es que quien representa a la víctima en el proceso no tiene la suficientemente formación o no está lo suficientemente formado como el que representa al imputado. Entonces ahí daría la impresión, o en ese caso, de que el Ministerio Público no está representando adecuadamente a la víctima. Y vemos entonces que la defensa, que está mejor formada, está representando más dignamente, digámoslo así, al que como sociedad le correspondería representar
a lo interno del sistema de justicia. Bueno, mire, yo quiero aclarar algo. En un sistema democrático, o a un sistema democrático, lo peor que le podría suceder para que se destruya es tener una defensa débil. Claro. Por una razón, la democracia no es solo de las mayorías. La democracia también toma en cuenta las minorías. Por eso todos los congresos democráticos tienen fracciones minoritarias. Y a veces el voto de las fracciones minoritarias es fundamental para una decisión y entonces la minoría puede negociar sus intereses. Eso se tiene que expresar en todas las instituciones estatales y en todos los procesos estatales. ¿Y cuál es la minoría más representativa que un ciudadano acusado contra toda la maquinaria estatal y si tuviera una defensa débil? Esa minoría no tendría ningún significado frente al Estado. Tenemos que recordar que el juicio precisamente es para evitar que se condene a un inocente. Hay un concepto equivocado. No es para condenar culpables, claro, sino para evitar que se condene a inocentes. Entonces, el Ministerio Público tiene una grave responsabilidad, porque tiene que probar más allá de toda duda, pero además dentro de las garantías constitucionales, la culpabilidad del imputado para que sea condenado. Por supuesto que el Ministerio Público tiene que ser un órgano fuerte, tiene que tener recursos, tiene que tener personal idóneo, bien preparado para acometer estos retos. Lo que pasa es que entre un sistema autoritario con un Ministerio Público fuerte y una defensa débil, y vea que se lo digo como fiscal general, yo me inclinaría por el otro extremo, una defensa muy fuerte frente al Estado, porque es el ciudadano el que se va a enfrentar a todo el poder estatal. Claro que esto trae algunas consecuencias, claro. Algunas consecuencias también en opinión que son equivocadas. Por ejemplo, se parte de que sin sentencias fuertes se incrementa la inseguridad ciudadana, y esto es falso. Sí, pero es un populismo legal, como dice Alberto Binder. Exacto, la inseguridad tiene que resolverla el titular de la política de prevención y no el titular de la política de persecución. Claro. Porque ya cuando llegamos a la persecución, la seguridad fue violada, ya la seguridad ciudadana fue violada, ya hay un muerto, hay una víctima de robo o de violación. Lo ideal sería tener un Ministerio Público muy preparado y tener una defensa pública muy preparada. Cuando hay mucha exigencia por parte de los dos órganos, esto obliga a los jueces a dar una justicia de calidad. Si hay defensores que plantean tesis garantistas bien fundadas y obliga a los jueces a razonar, o también obliga a los fiscales a contraargumentar, esto va a generar pensamiento, va a generar una depuración de la justicia y una jurisprudencia más acorde a los intereses democráticos. Si una de las dos partes está débil, bueno, esto no va a caminar muy bien. Sí es necesario un Ministerio Público fuerte, pero nunca podemos decir, como la defensa es fuerte, tenemos que tener un Ministerio Público más fuerte. No, tenemos que llevar un equilibrio. Y eso es lo que se genera en democracia. Claro que el Ministerio Público sí tiene que tener un poco más de recursos que la defensa, porque la defensa en realidad tiene una serie de garantías jurídicas. La carga de la prueba está en cabeza del Ministerio Público, los jueces con solo que duden absuelven, y entonces el Ministerio Público requiere de muchos medios técnicos para poder salvar esos valladares. Una policía técnica, como usted señala, es fundamental. Un Ministerio Público sin policía técnica no puede funcionar, porque nada hacemos con un montón de fiscales que requieren pruebas sobre evidencias físicas, que requieren policías que localicen los testigos, que no contaminen la prueba, que sepan manejar la cadena de custodia, en fin, todo lo que se requiere para que la prueba llegue al debate con la puridad que se requiere para probar. Si no se cuenta con esa policía, por supuesto que el Ministerio Público, como diríamos en Costa Rica, anda renqueando, anda mal. La defensa no requiere casi nada de eso, porque en caso de duda todo juega a favor del imputado. Claro que sí. Ahora ya yo comienzo poniéndome nervioso, con todo lo que son los juicios que usted está emitiendo, evidentemente que sí. Y a buena hora su visita aquí en la República Dominicana, porque nos encontramos con un Ministerio Público que, aparte de que es muy débil, una escuela que apenas comienza, a educar
de los 800 que requiere el sistema, 800 miembros del Ministerio Público, solamente de carrera son 138. Es decir, nosotros estamos en una situación, evidentemente, que estamos en pañales, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funcionan los sistemas de integridad en Costa Rica y de transparencia a lo interno del Ministerio Público? A usted le llaman el fiscal de hierro. Bueno, somos un equipo. Sí, pero la figura emblemática de ese equipo es usted. ¿Es mejor un fiscal al que la gente tema o al que la gente respete? Porque muchas veces son diferentes los conceptos. A veces se le teme al Ministerio Público y no es con eso que se le está respetando, es que se le teme. A usted se le teme en Costa Rica, ¿eh? Yo he oído mucha gente hablar de usted y cuando habla de don Francisco, el fiscal general de Costa Rica, dice, bueno, ese hombre no es tan fiero como lo pintan, es más fiero de lo que lo pintan. Mire, yo creo que lo mejor es que respeten las instituciones y no que les tengan miedo. Ya. Porque los sistemas tienen que ser democráticos y no autoritarios. Yo no creo que sea tan cierto que le tengan miedo al fiscal general en Costa Rica. Si usted va hoy, se encontrará litigantes criticando públicamente la política de persecución, diciendo que el Ministerio Público no sirve porque no persigue los pequeños delitos, sino que solo persigue delincuencia organizada. En fin, hay una serie de juicios que se emiten criticando al fiscal general, lo cual es totalmente válido y además es necesario en una democracia, porque hay que tomar el pulso del usuario para saber cómo se tiene que actuar. Yo creo que al Ministerio Público se le tenga que temer. Yo he sido garantista toda la vida. De hecho, hubo declaraciones de algunos jefes de policía o de algún jefe de policía en uno de los periódicos de mayor circulación del país cuando yo me postulé para fiscal general, después de tener 17 años de carrera judicial, en la judicatura pues, y lo que dijo fue: no vamos a permitir que los garantistas tomen el Ministerio Público. Yo he sido garantista toda la vida y sigo siendo garantista. Lo que pasa es que de ser garantista y ser demócrata, realmente hay un compromiso importante. Ser demócrata implica que nadie está por encima de la ley. Definitivamente. Esta es la situación. El que nadie esté por encima de la ley, por supuesto que supone tocar delincuencia organizada, tocar personajes que están por encima del bien y del mal, que han gozado de impunidad toda la vida porque se creen que están por encima de la ley y que hasta ahora han estado por encima de la ley y que eventualmente seguirán por encima de la ley dependiendo de lo que hagan los jueces. Cuando se procede así, por supuesto que se activa una maquinaria con un poder económico que tiene la delincuencia organizada y que tienen también los señores de la corrupción, y que tratan de desprestigiar a toda costa al Ministerio Público. Esa estructura mafiosa de Estado, definitivamente. Es una mafia. Y por supuesto que en el momento en que se comenzaron a tocar las grandes bandas de narcotraficantes, las estructuras de corrupción que se han detectado en el país, independientemente de que se les condene o no se les condene, todo. Solo los jueces sabrán si son culpables o no, pero nosotros hemos estado actuando sobre la base de una serie de indicios y de pruebas, ¿no? Y de pruebas. Ha habido prisiones preventivas que han valorado, para eso implica también, aparte de los peligros de fuga y de obstaculización, implica la existencia de indicios de culpabilidad que han valorado los jueces de garantías al momento de disponer las prisiones preventivas. Cuando se tocan estos intereses siempre se desata una persecución hacia el Ministerio Público o a quien toque a estas personas. Por eso no vamos a dejar de perseguirlos. Eso va a pasar siempre. En todos los casos de corrupción se tiene que atender dos frentes: un frente jurídico y el otro frente político, no político electoral ni político de partido, sino político institucional, porque siempre la institución se va a ver afectada. Los sistemas de consecuencia, por ejemplo en Costa Rica, vemos que la estructura es la misma. En la República Dominicana muchas veces se da que el fiscal le echa la culpa al juez de lo que fue su decisión, y muchas veces es el juez quien le echa la culpa al fiscal porque no supo instrumentar el expediente.
¿Se dan casos de esa naturaleza en Costa Rica? Por supuesto, recientemente se dio uno en que se absolvió a una periodista. ¿Cómo se absolvió a los asesinos de una periodista, perdón? Unos sicarios, que por lo menos el Ministerio Público asume que son los sicarios y los acusa por esto. Después de que el Poder Judicial costarricense, al cual pertenece el Ministerio Público, ha gastado millones de colones en equipos de telemática, se hicieron unas pruebas, por ejemplo, unas pruebas anticipadas por teleconferencia entre Bogotá y San José, y los jueces de juicio anularon esa prueba y absolvieron. Este es uno de los datos. Bueno, y absolvieron diciendo que el Ministerio Público había actuado mal en esa investigación al realizar esa prueba. Por supuesto que esto inmediatamente desata, imagínense, a la prensa. Definitivamente que sí. Vienen a preguntarme y lo que yo les digo, miren, nosotros no hicimos la prueba. Para hacer una prueba anticipada se la solicitamos a un juez, y el juez es el que dirige la prueba y el que dice cómo se hace. Eso lo hizo un juez, y si al llegar a juicio otros jueces no le dan valor a esa prueba, pues es un problema entre jueces, no es un problema en el que tenga que ver el Ministerio Público. La ley dice, hay que acudir al juez de garantías para hacer la prueba anticipada. El Ministerio Público fue a ese juez, el juez dispuso cómo hacer la prueba, y si no le convenció al tribunal de juicio, el problema es del juez de garantías, no es de los fiscales. ¿Y cuál es la institución que finalmente evalúa quién fue que tuvo la razón, si el Ministerio Público o el Poder Judicial? La Sala de Casación. La Sala de Casación, que es el que va a controlar la legalidad del fallo, y en ese proceso estamos en este momento. ¿Y los sistemas de consecuencia? Los disciplinarios. Claro que sí. Bueno, el problema es que por la independencia de los jueces, cuando ellos absuelven porque es su criterio en la interpretación de la ley, nadie puede invadir esto. Es una garantía ciudadana la independencia de los jueces. Si el juez no fuera independiente, eso significa que se institucionaliza un poder mediático. Claro, claro. Que es al que hay que hablarle para que él le ordene al juez qué es lo que tiene que hacer, y eso en Costa Rica es inadmisible, bueno, en cualquier sistema democrático. En el Ministerio Público, pues si hay algún asunto disciplinario o descuido o irresponsabilidad, bueno, la unidad de inspección fiscal tiene que preparar un dictamen que él pasa al fiscal general, y el fiscal general es el que tiene que imponer la sanción o absolver, pero el fiscal general solo tiene la posibilidad de sancionar hasta por 15 días de suspensión. Ya. Si la sanción es más severa, esto va a la inspección judicial, que es un tribunal permanente que aplica las sanciones más altas de 15 días para para jueces, para defensores, para fiscales y para policías. ¿Quién es que apodera a la investigación? ¿Quién comienza a investigar? ¿Es el fiscal general el que da la instrucción, o es finalmente existe un cuerpo que actúa de oficio y apodera finalmente al fiscal general? No, ni una ni otra. El fiscal general puede asumir investigaciones personalmente, las puede dirigir, pero está obligado solamente a investigar directamente los asuntos que tienen que ver con miembros de los supremos poderes o con funcionarios que tienen inmunidad. Ya entiendo. Nada más. En todos los demás casos, cada fiscal recibe la denuncia y él inicia la investigación o pide la desestimación y, en fin, realiza todos los trámites del proceso, siguiendo la política de persecución que en líneas generales ha diseñado el fiscal general con el Consejo Fiscal. Ya. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el fiscal general de Costa Rica. Magistrado, yo quisiera seguir insistiendo con los sistemas de consecuencia, sobre todo en
República Dominicana, muchas veces desde la sociedad se percibe que su Estado actúa sin consecuencia. Con ello, inclusive, hasta quien lo representa ante el sistema de justicia. Muchas veces vemos cómo el propio Ministerio Público actúa sin consecuencia. Instrumenta expedientes de manera incorrecta. Muchas veces el fenómeno de la corrupción se ha filtrado a lo interno del Ministerio Público. Y muchas veces, por ejemplo, denuncias que se hacen desde la propia sociedad, vemos que no calan a lo interno del Consejo General de Procuradores ni en los estamentos más bajos. Es decir, no hay sistemas de consecuencia. ¿Han creado ustedes mecanismos, sobre todo frente a denuncias de los usuarios que se sientan defraudados por cómo se ha venido comportando el representante de él ante el sistema de justicia? ¿Tienen ustedes modelos diseñados en ese sentido? Mire, el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica dice que todo funcionario público se rige por los principios de rendición de cuentas y transparencia. Esto obliga a atender cualquier queja de un usuario. Claro. Por eso existe la unidad de inspección fiscal. Cuando hay un usuario que se queja, o cuando es otro fiscal el que se queja, o un imputado, o un defensor, el que sea, por la forma como ha actuado un fiscal, o incluso un oficinista, un auxiliar, en atención a público, cosas tan básicas como estas, la unidad de inspección fiscal inicia una investigación. Ahí trabajan fiscales que tienen su experiencia manejando despachos como fiscales y por consiguiente saben qué es lo que hay que hacer. Y entonces se inicia un proceso administrativo disciplinario que supone un traslado de cargos administrativos al denunciado, y este tiene la oportunidad de argumentar en su descargo y ofrecer prueba. Si ofrece prueba, pues se hace una audiencia o las que sean necesarias para recabar esa prueba, y una vez hecho el expediente se pasa al fiscal general para que el fiscal general decida si se imponen sanciones o no se imponen, que como le decía son hasta por 15 días. Claro, claro. Si son más de 15 días pasan a la inspección judicial, que es el ente disciplinario para todo el poder judicial, que en Costa Rica lo forman los jueces, los fiscales, los defensores públicos y el organismo de investigación judicial, que es la Policía Técnica Judicial. Ya. Y por ejemplo, los sistemas de evaluación, en el caso de ustedes. Por ejemplo, usted es un fiscal de carrera y llegó a ser fiscal general, bueno, sobre la base del mérito. No, yo era juez de carrera. Usted era juez. Juez de carrera. Es decir, que es compatible, por ejemplo, dentro de la carrera, pasar de ser juez a ser ministerio público. En el caso del fiscal general, bueno, de cualquier cargo público en Costa Rica, el concurso es abierto. Ya. ¿Existe una escuela para todo? Para formar los fiscales, para formar a los jueces, para formar esa policía técnica judicial y los defensores. Existe una escuela judicial, pero cada unidad, claro, vamos, claro. La policía judicial tiene su unidad, claro. La defensa tiene la suya, el Ministerio Público tiene la suya. Lo que pasa es que todos los programas tienen que ser coordinados por un ente rector, que es el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en el cual el Ministerio Público tiene una silla, igual que las otras entidades, y se hace un programa anual de formación, eventualmente cursos emergentes, y esta escuela es la que coordina que esa formación se vaya realizando a los de primer ingreso y en forma continua, para ir actualizando a los funcionarios. ¿Y son permanentes las evaluaciones que se le hacen? Evaluaciones en cuanto de desempeño, por ejemplo. Mire, nosotros tenemos lo que se denomina el sistema de seguimiento y control de casos, que popularmente se empezó a llamar CISPLAZOS, okay, porque establece plazos administrativos para realizar las investigaciones. Eso supone un control muy agresivo sobre lo que está haciendo el fiscal, es un control cuantitativo. Esto permitió bajar el circulante del 1 de diciembre de 2003 al último de septiembre del año pasado, de casi 100.000 asuntos a 44.000 asuntos, lo que supuso trasladar o tramitar 390.000 expedientes entre esas dos fechas. Una cantidad histórica y fuera de serie en la trayectoria que lleva el Ministerio Público.
En la parte cualitativa es donde encontramos mayores obstáculos, porque muchísimas veces lo que a usted le puede parecer mal investigado, a mí me puede parecer bien investigado. Lo que a usted le puede parecer prueba suficiente, a mí me puede parecer prueba insuficiente, de manera que usted acusó convencido que tenía la prueba suficiente para que se generara una condena, y resulta que no se condenó, y claro, a posteriori es muy fácil para mí venir y decirle, claro, usted sin haber vivido el proceso. Exacto. Entonces aquí hay muchas aristas con las cuales hay que tener mucho cuidado, porque lo peor que podría pasar es estar convirtiendo en víctimas de su propio trabajo a los fiscales, porque entonces esa independencia institucional que se requiere, pese a la jerarquía interna que tiene que tener, esa independencia en el criterio a la hora de tomar una decisión puede afectar el trabajo, y ha pasado que alguien, no porque se le esté persiguiendo, pero que alguien, sobre todo funcionarios de poca experiencia, quieren cerrar tanto una investigación que la investigación se prolonga y se prolonga y se prolonga y se prolonga, terminan ofreciendo 100 testigos para un juicio cualquiera. Sí, pero frente a esa situación, evidentemente que ustedes han diseñado sistemas de evaluación, porque de eso es de lo que se trata. Nosotros insistimos con la evaluación, magistrado, porque la verdad que en la República Dominicana ese es el secreto mejor guardado. Es un verdadero mito eso, ¿eh? ¿Cómo se desarrollan las evaluaciones? Generalmente, a lo interno del Ministerio Público, los sistemas de evaluaciones, bueno, hace un año la escuela cuando comenzaba evaluó al Ministerio Público. Unos calificaron para hacerlo, otros no, pero esa evaluación de desempeño, eso no se da a conocer si se está haciendo hacia lo externo del Ministerio Público. Y también pasa lo mismo con el Poder Judicial. O sea, no se saben cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar a los miembros de este tan importante poder del Estado. Mire, nosotros tenemos un problema. Se ha observado un fenómeno en el índice de absolutorias. Es creciente. Vamos a ver. Es decir, cada vez logramos menos condenatorias. Bueno, esto obedece a algunos fenómenos que hipotéticamente el Consejo Fiscal ha valorado y que se van a demostrar o a desvirtuar en este año que recién comienza. Cuando se diseñó el CISPLAZOS del que le hablaba, había muchísimas causas antiguas que se elevaron a juicio, pero resulta que ahora las víctimas no aparecen porque los casos son tan viejos que cambiaron de domicilio, los testigos tampoco se localizan, y esto se tradujo en absolutorias en algunos casos. La aparición del fenómeno del sicariato en el país ha hecho que muchos testigos o víctimas lleguen al juicio a desdecirse de lo que habían informado al Ministerio Público por temor, o que definitivamente no lleguen al juicio porque tienen miedo. Bueno, este es otro tema que supondrá, por supuesto, desarrollar un programa de atención a víctimas y testigos para que sean protegidos y para darles apoyo psicológico y, si es necesario, protección y todo lo que eso vaya a implicar. Pero también hay muchísimos casos de delitos sexuales en los cuales la víctima puede retractarse cuando es pariente del agresor. Y esto ya lo hemos detectado. Este dato sí es un dato cierto. Y hay otro caso, y es el de la violencia doméstica. Cuando se le imponen medidas cautelares al agresor doméstico, de no acercarse, de no molestar, de no llamar, de no comunicarse con las víctimas, y viola estas medidas, eso se traduce en una desobediencia a la autoridad. Pero cuando llegamos a juicio, como son parientes, porque son un matrimonio, o es entre padres e hijos, resulta que ya la víctima no quiere que su pariente se vaya a la cárcel, entonces en juicio se abstiene porque la Constitución le da ese derecho, y eso se traduce entonces en una absolutoria. Entonces a veces, digamos, estas valoraciones de desempeño no las podemos ver tan frías como para pensar, bueno, hay tantas absolutorias, quiere decir que se trabaja mal. A veces depende de variables externas y por consiguiente no controlables por el Ministerio Público. Hay que tener mucho cuidado en esto. También hemos detectado que hay fiscales que hacen mal las acusaciones, y entonces, por supuesto, cuando llega a juicio con una acusación mal hecha no se puede condenar.
Eso, bueno, la unidad de capacitación y supervisión va a trabajar en este aspecto. Pero sí es importante, bueno, tenemos todas estas hipótesis, pero no las vamos a dejar así. La unidad de capacitación y supervisión diseñó un instrumento informático de manera que al final de cada juicio y cuando se reciba la sentencia se va a estudiar, y tocando un icono se va a ir acumulando estadísticamente en cada oficina la razón por la cual se absolvió, y si es culpa nuestra, entonces al final del año tendremos un diagnóstico para tomar una decisión política institucional sobre cómo resolver el problema. Si son casos muy aislados, fiscales que están trabajando mal, es decir, vamos a lograr individualizar a cada miembro del Ministerio Público, y en cada miembro del Ministerio Público la calidad de sus actuaciones. Esto es importantísimo, porque si no el sistema no funciona, porque en un país de 51.000 kilómetros como es Costa Rica, con 80 y tantas oficinas de Ministerio Público, nadie puede estar al día a día controlando qué hace cada fiscal. ¿Cuántos fiscales hay en Costa Rica? Son aproximadamente 350. ¿Y cuántos jueces hay? Jueces penales. Sí. Debe andar por un número un poco menor, no le podría decir en este momento, eso aparece en la página web del Ministerio Público. Yo le hago la pregunta porque aquí tenemos cerca de 800 jueces y cerca de 800 fiscales. Sin embargo, cuando uno se va a Chile, uno se encuentra con que en Chile hay una cantidad similar, y bueno, y vemos que la función en lo que es el desempeño en Chile está muy por encima de la que existe en muchos de nuestros países, y por eso es que yo insisto en los mecanismos de evaluación. Ahora, en América Latina... Pero hay que tener un poco de cuidado también en esto. Vamos a ver. Explicar. En Chile puede ser que existan menos fiscales per cápita, digamos, o una tasa de fiscales muy inferior a la de nuestros países. No, porque... muy inferior a la de nuestros países. No, en Chile, por ejemplo, en el caso versus la República Dominicana, tenemos que en la República Dominicana hay unos 13.000 presos en nuestras cárceles. En Chile hay 42.000. Sí, pero es decir, el sistema más activo. Sí, no, pero hay que tener cuidado en esto. Son más habitantes. Habría que ver cuántos fiscales por cada 100.000 habitantes tiene Chile y cuántos por cada 100.000 habitantes tiene la República Dominicana. Por cada 100.000 habitantes en Chile hay mucho menos que en la República Dominicana. Es lo que le explicaba. Es decir, que están siendo más eficientes. Pero la realidad chilena, claro, es muy distante de la República Dominicana. Claro que es decir, sí. No es con el mayor respeto, creo que no es un parámetro válido. Claro, pero bueno. Ellos tienen los grupos M, que significa claro. que por cada fiscal tienen 5 funcionarios administrativos de apoyo. Y ni República Dominicana ni Costa Rica, y creo que ningún país de Centroamérica tiene una estructura de esa naturaleza. Ni tiene la plata. Ni un presupuesto tampoco. Por eso es. Entonces, ahí digamos, con el mayor respeto, no sería un indicador válido. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. En toda América Latina, el Ministerio Público ha sido víctima de la política. ¿Cuál es el caso costarricense? ¿Se ha visto el Ministerio Público permeado por la política? Mira, porque muchas veces inclusive hasta en nuestros países se justifica y se llega inclusive hasta decir que quien representa al Ejecutivo en el sistema de justicia, en el caso nuestro, es el Procurador General de la República, que es el funcionario político a lo interno del sistema de justicia. ¿Qué pasa en Costa Rica, magistrado? Aquí no hay fórmulas mágicas. Vamos a ver. Y como decimos en Costa Rica, cada uno tiene su forma de matar pulgas. Así que cada país tendrá que encontrar su propia fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, en España, el fiscal general del Estado lo nombra el Ejecutivo. Claro. Pero entiendo que no va al Consejo de Gobierno. Y no hay comunicación de orden político. Ese maridaje no lo hay. Creo que así funciona. En el caso de Costa Rica, el Ministerio Público está adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Al fiscal general lo nombra la Corte Suprema de Justicia. No lo nombra el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Y además hay que agregar que en Costa Rica los magistrados se nombran por periodos de 8 años, los de la Corte Suprema. Se nombran por periodos de 8 años. ¿Y rotan? No. En una sala donde ahí se quedan, pero a los 8 años solo caen del puesto si 2/3 de la Asamblea Legislativa votan para que caiga. Y esto creo que solo una vez ha pasado en toda la historia y hace muchísimo tiempo. De manera que usted es nombrado magistrado de la Corte Suprema y ya tiene un puesto vitalicio. Eso hace que una vez usted, juramentado por el Congreso,
puede olvidarse de toda vinculación política, porque va a estar en la Corte Suprema para siempre. Y eso garantiza que los nombramientos de la Corte Suprema están muy distantes de la política. Ya. Por ejemplo, la Corte Suprema nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y nombra al fiscal general y al director de la Policía Judicial, de la Policía Técnica Judicial. Esto permite, a mí nadie me preguntó si era de este partido o de este otro. No, es que es una estructura diferente. Que hemos emprendido causas contra, le voy a decir, emprendimos causas que implicaron 2 expresidentes que eran del partido de gobierno en el momento que se iniciaron las causas, y yo no recibí ninguna llamada del presidente de la República para decirme haga o no haga, porque no tiene ningún poder sobre el fiscal general. Ya. Esto no garantiza nada. Puede ser que eventualmente se dé una agresividad política muy grande sobre la Corte y que la Corte comience a politizarse, porque esto es de personas. Yo esperaría que no, espero que no pase eso en Costa Rica, que el Ministerio Público pueda seguir siendo tan independiente como hasta ahora. Pero ni me recortaron el presupuesto, ni recibí llamadas de magistrados diciéndome haga o no haga, o hágale esto a este presidente. Es un sistema que funciona, magistrado. Todo es perfectible. Siempre vamos a encontrar deficiencias. Nada es perfecto, pero yo, se lo digo por mi experiencia personal, hasta el día de hoy he podido trabajar con la independencia que requiere el cargo. Por eso le llaman el fiscal de hierro. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el magistrado fiscal general de Costa Rica. Magistrado, la verdad es que conversar con usted es un lujo. Muchas gracias. En honor a la verdad se lo digo. Muchas gracias. Y tenga muy en cuenta de que para todos los dominicanos que estamos ligados con la justicia, usted es uno de nuestros mejores ejemplos. Y de ahí va esta pregunta que le quiero hacer. Mucha gente ve la justicia como si fuera un botín. Y muchas veces inclusive hay quienes aspiran llegar a la justicia para hacerse ricos. Hemos visto que en el caso suyo no ha sido así. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Es que se ha perdido la vocación? ¿O es que probablemente quienes no sirven o quienes no le sirven a la justicia es porque no sirven? Nadie puede ver una forma de hacerse rico trabajando en justicia o en ninguna función pública. Sería sospechoso que alguien que pase por la función pública la deje siendo millonario. Eso es prácticamente imposible. Eso es imposible. O poco probable, digamos. O poco probable. Bueno, si compró un billete de lotería y se ganó la lotería, eso es otro tema. O tuvo una herencia, bueno, eso es otra cosa. Pero nadie viviendo de un salario en la función pública en América Latina se puede hacer millonario. Todo el que entre a la función pública, especialmente a justicia, creyendo que se va a hacer rico, está totalmente equivocado o tiene la intención de corromper el sistema. Y hay que tener mucho cuidado con esto. El secreto, yo creo que en todas las actividades que haga uno en la vida, es planear los gastos a partir de los ingresos y no planear los ingresos a partir de los gastos. Y aquí hay que balancear las cosas. Nosotros en Costa Rica, los funcionarios judiciales, tenemos muy claro que desde que aceptamos el cargo y mientras estemos en él no vamos a superar de ser clase media.
Y creo que es lo conveniente, porque si los salarios de los fiscales y de los jueces son muy, pero muy altos, se trataría de funcionarios capaces de lo que sea, con tal de no perder el empleo. Claro. Y si fueran muy, pero muy bajos, serían funcionarios capaces de lo que sea, con tal de no perder el empleo, porque es lo único que tienen. Claro, claro. Entonces creo que la sociedad exige que se viva con cierto decoro, que los jueces y los fiscales mantengan un cierto decoro y una media social. Ya, nosotros hemos insistido mucho en la Fundación Institucional y de Justicia en cuanto a lo que debe de ser el salario de un miembro del Ministerio Público. Aquí generalmente ganan probablemente la mitad de lo que ganan los jueces. Y la verdad es que muchas veces ellos se desalientan, ¿eh? Es como usted salir a jugar pelota sin guante. Es una verdadera, de verdad, es un verdadero sacrificio lo que muchas veces hacen una parte de quienes componen esa institución en la República Dominicana. Pero usted hablaba de la corrupción. ¿Ha permeado la corrupción al sistema de justicia en Costa Rica? Bueno, ningún sistema humano está inmune, pero todavía se percibe al sistema de justicia, y yo lo percibo, por lo menos viendo a los jueces, no sé cómo nos verán ellos a nosotros, pero viendo a los jueces, creo que los jueces de Costa Rica en términos generales son personas honestas. Hay errores judiciales, hay fallos comprendidos, pero la justicia no es de mayorías. La justicia no es para ver qué quiere. El juez no puede salir a la mañana a hacer una encuesta y ver qué es lo que quiere el pueblo. Precisamente por eso es juez, porque su asunto no, ya la justicia, como decíamos, es para atender una minoría contra el Estado. Y el juez, atendiendo eso, tendrá que resolver de acuerdo a la Constitución y a la ley, no a lo que quiera el pueblo de acuerdo a una encuesta. Me parece a mí que todo sistema pues puede ser permeado, cualquier persona puede ser tentada, y no hay principios ni valores que se hayan inculcado en la familia, en la universidad, y que no se hagan norma de vida, siempre hace que personas caigan en corrupción. En este momento hay 3 fiscales sometidos a proceso penal, ex fiscales. De lo que se trata es que funcionen los sistemas de consecuencia, definitivamente que sí. Y tiene que haber controles, y tiene que haber consecuencias, siempre. Lo que pasa es que la corrupción es una triangulación, poder, ilicitud, impunidad. Sí. Si ese triángulo se consolida, es una estructura de mafia. En la pequeña corrupción o en la gran corrupción, el sistema está perdido. Si yo tengo una oficina judicial donde yo tengo poder y yo realizo actos ilícitos seguro de mi impunidad, no hay nada que hacer. La labor del Ministerio Público es quebrar ese triángulo y poder determinar a los responsables. Magistrado, ustedes están implementando o vienen implementando el nuevo Código Procesal Penal, que es un instrumento muy similar al que nosotros venimos implementando en los últimos 2 años. En la República Dominicana, la implementación de esta nueva legislación, sin lugar a duda, que ha venido a salvar lo que es el proceso penal en la República Dominicana. Daba la impresión de que el proceso penal como tal, o daba la impresión no, fracasó en la República Dominicana. Y en unos estudios que nosotros hicimos en la Fundación Institucionalidad de Justicia, nos encontramos, por ejemplo, con el siguiente dato. A la luz del viejo modelo, de cada 10 casos que se le sometían al sistema, el sistema solamente le daba respuesta a 2. Y no necesariamente a esos 2 que se le daban respuestas eran sentencia condenatoria. Con el nuevo modelo, es decir, con el nuevo Código Procesal Penal, de cada 10 casos que se le someten, le viene dando respuesta a 7, y del 100% de esos 7, el 72% son sentencias condenatorias. ¿Cómo se vino implementando el Código Procesal Penal en Costa Rica? ¿Y qué porcentaje de las sentencias de los tribunales son sentencias condenatorias? Mire, de cada 100 denuncias solo el 3% llega a sentencia condenatoria. En Costa Rica. En Costa Rica. Lo que pasa es que se eleva mucho menos de lo que ingresa. Ya. Por razones como las que antes le apunté. De camino hay revocatoria de la instancia privada,
Hay una serie de variables que allí... También hay métodos alternativos. Pero hay métodos alternativos que se están potenciando. Claro, que eso es muy positivo. El otro día decía el periódico La Nación, el periódico de mayor circulación del país, que en asuntos de tránsito se concilian las partes en su gran mayoría, casi en un 100%. Entonces, no hay que pensar que esos datos también pueden ser engañosos. Claro. Se le está dando atención. Es decir, los que nos atacan dicen de cada 100 denuncias hay 3 condenatorias. ¿Cómo ha salido el Ministerio Público en lo que ha sido la implementación de esta legislación? Porque la verdad es que una de las grandes conquistas de esta legislación es que transparenta lo que es todo el accionar de cada uno de los actores a lo interno del sistema. El sistema vino muy mal del 98 que entró en vigencia a finales del 2003, porque no había control en el flujo de entrada y de salida de cada fiscal. Ya entiendo. A partir de que nos pusimos al día, es que vamos a empezar a trabajar en la excelencia. Claro que primero sí. voy a ordenar la casa antes de empezar a embellecerla. Y entonces estamos en ese proceso. Nosotros estamos aquí abocados a una reforma constitucional. Sabemos que la figura del fiscal está constitucionalizada ya, la misma defensa, en fin. Pero ustedes tienen algo que es a lo que nosotros estamos aspirando, que es la cuarta sala constitucional. ¿Cómo ha venido contribuyendo esa sala a no solamente al Estado de Derecho, sino al propio sistema democrático? ¿Se han podido, llevar de la mano el Tribunal Supremo con esa sala constitucional? ¿No se le han presentado los inconvenientes que se han presentado, por ejemplo, en España con el Tribunal Constitucional? Bueno, la sala constitucional es parte de la Corte Suprema. Ya. Entonces integra la Corte Suprema también. ¿Y las decisiones del Pleno? Las decisiones del Pleno pueden ser impugnadas ante la Sala Constitucional. Y cuando son impugnadas, ¿qué pasa? Es que muchas veces los magistrados de la Sala Constitucional dicen no vamos a pronunciarnos sobre esto porque eventualmente esto se va a impugnar. Ya. Son muchísimos los casos en que hacen esto con una posición ética extraordinaria. Yo creo que hay cosas, digamos, que a mí particularmente no me han gustado que ha resuelto la Sala, pero el balance es mucho más positivo que negativo. Ha contribuido a ser un Estado garantista al respeto de los derechos humanos, claro. Ha contribuido a la transparencia de las instituciones públicas, ha frenado abusos de Estado, ha obligado a los jueces a fundamentar mejor las sentencias, ha obligado a los fiscales a fundamentar las acusaciones, en fin, le ha dado al ciudadano. Es una garantía. Garantías. Es una garantía. Y no solo, digamos, en el plano de justicia, en simples trámites administrativos, ha obligado a eliminar trámites que a lo que conducían era corrupción. De manera que yo creo que la Sala ha jugado un papel de remozamiento, de ayornamiento de la institucionalidad y de la democracia costarricense. Magistrado, se nos agotó el tiempo. Qué lamentable. Y la verdad es que estaba muy a gusto conversando con usted. Yo también, yo me voy medio frustrado de este conversatorio, porque la verdad es que esto ha sido un desperdicio. Es decir, se me ha quedado más de la mayoría de los temas sin tratarlo con usted. Y de una u otra forma, yo estoy totalmente convencido de que desde que concluyamos este conversatorio vamos a iniciar otro con eso que quedó pendiente. De todos modos, en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia y del país, de verdad, le agradezco su comparecencia a este conversatorio. El agradecido soy yo y quedo a la orden. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.